Bienvenidos a otro episodio de Spanish Hacks, en donde entrevistamos a personas que han aprendido español de manera exitosa para que puedas aprender de sus historias, de sus experiencias y de sus consejos. Y así la curva de aprendizaje sea más corta para ti. El día de hoy tenemos a una chica que viene desde Polonia. Ella ha aprendido español, ha pasado por diferentes etapas en este proceso y hoy en día tiene su propia escuela de enseñanza de español en Polonia. Así que le quiero dar la bienvenida a Natalia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, muchísimas gracias por bienvenida, muchísimas gracias. Bienvenida. Y bueno, tú tienes un proceso de aprendizaje del español, pero también de que pues te gusta este idioma. Has estudiado una carrera relacionada a esto. Y me pregunto, ¿cómo empezó esa curiosidad por el español en tu vida? Madre mía, ni siquiera sé por dónde empezar, porque yo tengo la teoría que mi curiosidad por español empezó cuando era niña, porque yo recuerdo que tuve este magnetófono, sí, así se dice en español, sí, que ¿Tú? pre- mm, eh, un... una cosa que producía audio, ¿sí? No sé muy bien cómo se llama en español, ¿sí? Ujú. Donde se podía anteriormente escuchar la música, ¿sí? Entonces, Ah, okey, okey, sí, como un estéreo o algo así. sí, sí, como con las Ajá. casetas que ponías ahí Ajá. o los CDs, ¿sí? Sí, sí, Porque sí. ahora todos tenemos, creo que todos tenemos Spotify, entonces podemos escuchar Claro. música en cada momento. Y Ujú, yo estoy muy aficionada en la música en general, por ujú, supuesto, sobre todo en la música española, ¿sí? ujú, Pero yo siempre tuve esta curiosidad y recuerdo muy bien que en una de los CDs tuve la canción Tengo la camisa negra y era mi canción favorita para aquel momento. Y creo que ya en aquel momento empezó mi curiosidad por español. Luego en la escuela, yo estudiaba sobre todo inglés. En la escuela secundaria, antes se llamaba gimnasium, pero este tipo de escuela no existe más en Polonia, ujú. estudiaba alemán, Ah, como creo que todos de mi generación que estudiábamos alemán en la escuela. Y cuando pasó el momento para ir al instituto, yo tuve que elegir entre alemán o español, pero alemán no me gustaba mucho, sinceramente. Y yo ujú. decidí que, vale, voy a probar con español, pero no tuve planes serios con Ah, español. ajá. Solo quería aprender y creo que también para aquel momento para mí era mejor opción que alemán. Y empecé a estudiar primer año, pero después de un año estudiando en la escuela, sabes, en las escuelas no enseñan muy bien idiomas. Entonces, después de un año en el instituto, sabía decir solo, hola, me llamo Natalia, y las palabras básicas, ¿sí? Y así pasó otro año, creo, y llegó el momento de bachillerato aquí en Polonia. Se llama este examen Matura. Y yo tuve que elegir asignaturas avanzadas que quería pasar en el examen. Y al principio pensaba estudiar solo filología inglesa porque me encantaba inglés. De verdad, me encantaba hablar, me encantaba ver series en inglés, escuchar música inglesa. Entonces, pensaba que iba a estudiar filología inglesa, por supuesto, pero empecé a investigar un poco y ya veía que ya en aquel momento muchísimas personas estudiaban filología inglesa. Y yo no quería estudiar lo que estudian muchas personas, así que decidí, vale, entonces voy a buscar algo nuevo, que otra carrera, vamos a ver. Y luego pensaba en historia avanzada, pero hice solo un examen de historia avanzada y dije que esto no era para mí absolutamente. Entonces, vale. Inglés ya tuve elegido como asignatura avanzada, pero necesitaba encontrar otra asignatura para pasar avanzada. Y pensé, vale, pues en mi clase tengo también, en teoría, tenía español avanzado.
Y decidí, vale, pues voy a aprender español y voy a pasar asignatura y voy a pasar examen avanzado de español. Encontré una profesora privada, por supuesto, para que me prepare para el examen. Y tuve muchísima suerte en encontrar la profesora porque me pasó todo su amor por español. A mí, me encantaban clases con ella y por eso hasta ahora pienso que el maestro, el profe, es lo más importante cuando eliges estudiar cualquier idioma. Y yo recuerdo muy bien que ella me aficionó muchísimo a español. Me encantaba cómo hablaba, era polaca, pero yo la veía como española, ¿sí? Porque hablaba con acento andaluz y tal. Y vale, pues así estudiaba 1 año y medio, me preparé para el examen de bachillerato y después de pasar el examen me fui a la Universidad Católica aquí en Lublin y hice primer grado de filología española. También estuvimos primeras personas que empezaron esta carrera en esta universidad, porque en aquel momento apenas abrió en la universidad. Entonces fuimos primeras personas y me encantaba estudiar esto, porque tuvimos de verdad los profes maravillosos y yo cada día me enamoraba más y más en este idioma y yo iba a la universidad y estuve feliz, sí, porque no veía la hora para conocer más y más y más y más. También decidí irme de Erasmus, pero primer examen no pasé. Pasé el año, el próximo, no, es el mismo año, pero en la segunda fecha. Y me fui después de Erasmus a Logroño, donde aprendí muchísimo. Creo que esto ha sido maravilloso para mí, para aprender, para practicar hablar, porque en poco tiempo hice muchísimo progreso y ha sido genial. Sí, y así vamos, sí, hasta ahora. Before continuing with this video, I just want to remind you that in the third link in the description of this video, you can get access to the Spanish Hacks membership. In the Spanish Hacks membership, you're gonna get access to native Spanish teachers who are gonna help you to reach fluency in Spanish this year. But if you don't feel ready for that yet, then go to the second link in the description of this video and join my Patreon, where you'll get access to weekly Spanish lessons for beginners, intermediate students, and mini episodes of my podcast with a full transcription and a vocabulary list, so that you can get to the next level. Not to mention that in the first link in the description of this video, you'll get access to free short stories in Spanish that'll hit your inbox every other day. Now, let's continue with the episode. Y luego, cuando sales de la escuela preparatoria, que aquí es el Liceum, creo, Sí. y tal, pues aprendías español un poquito, pero ¿cómo era tu nivel? ¿Podías hablar? ¿Podías comunicarte algo o no tanto? Yo pensaba que podía comunicarme, pero cuando llegué a la universidad y tuve primeras clases de historia con profe español, me di cuenta que no podía hablar. Sí, era difícil, sí, porque yo pienso que más me preparaba para pasar el examen que para hablar y usar el idioma de verdad. Sí, yo estudiaba más cómo rellenar el examen, no cómo usar español en mi vida cotidiana, ¿sí? Así que me fui a la universidad y primeras clases de conversación con profes de Polonia. No ha sido nada mal, pero con los nativos me costaba. Sobre todo con los españoles al principio me costaba mucho para hablar, ¿sí? Pero yo no creo que haya tenido mucha barrera del idioma, porque yo soy una persona muy abierta, soy una chica muy energética, me encanta hablar, entonces yo en inglés, polaco, en español,
me encanta hablar, entonces yo quería hablar, pero me costaba mucho entender los españoles y, no, y meterme en la conversación con ellos porque no tuve esta seguridad. Entonces, al principio era difícil para hablar, pero paso a paso Ujú. me estaba atreviendo para hablar más. También mi profesora Leticia, que es una persona maravillosa. Sí, me encantaban muchísimo las clases con ella en la universidad. Gracias a ella sí me atreví a hablar más. Ujú. Y más y más, y gracias a ella también aprendí muchísimo español, como español de calle, ¿sí? Porque nosotros en la universidad estudiábamos sobre todo español de España, no español de Latinoamérica, ¿sí? Tuvimos profes de España, entonces sí. Entonces estábamos practicando y cada mes era más fácil, pero el progreso más grande observé en España, cuando ya estuve ahí, que estuve rodeada en español, tuve que usarlo, estuve forzada, ¿sí? Para hablar y ha sido maravilloso, sí, esto, para mejorar. ¿Cuántos años son de filología española en la universidad? El grado son 3 años y Ujú. luego puedes hacer máster que son 2 años. Mm. Yo hice tanto primer grado como segundo grado. De acuerdo. Y al final del máster, bueno, perdón, durante Ujú, toda la filología, los 2 ujú. grados, ¿tú hiciste Erasmus en España? Sí, estuve de Erasmus en España, en Logroño, en primer grado, y en el segundo grado estuve en Madrid para un Ah, semestre. Sí, sí, pero interesante. estoy más contenta de Erasmus en Logroño que en Madrid, ¿Por porque qué? mm, Logroño es una ciudad muy pequeña. Yo siempre cuando hablo con los españoles y les digo que estuve de Erasmus en Logroño, me dicen, ¿en Logroño? ¿Pero por qué en Logroño? Sí. Discúlpame por mi acento, pero como antes de hacer podcast te dije que yo también hablo italiano. Entonces, creo que Ah, esto también influye mucho. Ahora veo, entonces a veces veo que un poco se mezclo que mezcla. sí, 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 que son dos idiomas muy parecidas, sí. Pero volviendo al tema, todos me dicen siempre, todos los españoles siempre me dicen, pero ¿por qué Logroño? Que es una ciudad pequeña, ¿sí? Creo que Logroño tiene como 50.000 habitantes, son poquísimos, ¿sí? Pero no lo sé. Me fui ahí y me encantaba, ¿sí? Las personas de Erasmus estuvimos como 13, creo, o 20 como máximo. Ujú. Y estuvimos un grupo pequeño de las personas de Erasmus y yo de verdad tuve que pasar tiempo con los españoles para hablar español. Pero en Madrid es al revés. Hay mucho más estudiantes de Erasmus y los españoles, yo tuve esta sensación que no querían mucho tener que ver con los estudiantes de Erasmus, quizás porque pensaban que los profesores nos tratan un poco mejor, pero Mm, absolutamente no ha sido así. Creo que también nosotros de Erasmus tuvimos más dificultad para pasar los exámenes, ¿sí? Que mm. exigieron mucho más de nosotros, pero es mi teoría, ¿sí? Pero sí, estoy más contenta de Erasmus en Logroño porque ha sido un grupo más pequeño y tuve más oportunidades para hablar en la universidad. También en Madrid tuve muchos problemas con carrera porque en general en España máster dura solo un año, pero en Ujú. Polonia 2 años dura. Entonces y tampoco pude participar en las clases de filología española porque en la universidad donde iba yo, pues exigían el examen DELE.
yo no tengo el examen de él, pero tuve el primer grado acabado en la filología española, ya estuve de Erasmus en Logroño, pero no querían dejarme entrar a las clases de filología española, entonces tuve que elegir otras asignaturas que no me gustaban mucho porque eran clases de geografía, de teatro, de lingüística aplicada que no tuvieron nada que ver con mi carrera, entonces no estoy súper contenta, pero ha sido experiencia, entonces lo acepto, pero no creo que, no lo sé, no estoy súper contenta de este viaje a Madrid. De acuerdo. Y luego también, yo supongo que en tu primer Erasmus la gente hablaba o sea, bueno, todos hablaban español, y en Madrid es más fácil encontrar gente que habla inglés, ¿no? Sí, Así que quizás sí, practicabas más durante tu primer Erasmus. sí, porque también en Logroño, con mi grupo de amigos, todos hablábamos español. No fuimos españoles, pero fuimos un grupo, yo de Polonia, o algunas personas de Francia, otros de Italia, y todos hablábamos español. Pero en Madrid, en grupos de Erasmus, ya la mayoría habla solo inglés y empiezan a estudiar español. Pero a mí no me gusta hablar inglés. Yo conozco inglés, pero quería practicar español, más español. Y no tuve mucha oportunidad. En la universidad sí, para escuchar los profesores, pero yo quería hablar. Y Ujú. tuve oportunidad solo hablar en las tiendas, farmacias, bares, restaurantes, ¿sí? Así que creo que también está era motivo porque no me gustó mucho. Okey, de acuerdo. Y, ¿en qué momento de tu vida sientes que ya puedes hablar, comunicarte bien? O sea, ¿te sientes cómoda con el español? ¿En qué momento pasa eso? Después de volver de Logroño, sí. Yo Ah, después de volver de Logroño, yo ya estuve segura de mi español, ya sabía que hablo bastante bien, que por supuesto cometo errores porque no es mi primer idioma, pero ya estuve muy satisfecha del nivel que conseguí de español, porque siempre antes de Erasmus y después de Erasmus tienes que hacer un examen de nivel. Y mm, antes de entrar a la Universidad Española e irme a España, tuve nivel creo B1 y volví con C1. Entonces, había mucha diferencia, así que estuve muy satisfecha por el nivel que tuve. Luego pasó pandemia, coronavirus, no, tuvimos clases en línea y yo solo hablaba español. Yo también durante pandemia usaba mucho Tandem, esta aplicación, no sé si la claro, conoces. claro. Sí, 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 sí. sí, sí, Ujú. muchos latinoamericanos usan, muchas Mm, personas de México, Colombia, Venezuela usan esta aplicación. Y recuerdo que con mis amigas de universidad durante pandemia la usábamos muchísimo para practicar español y hablar con las personas nativas, ¿sí? ujú. Y sí, yo recuerdo que hicimos las llamadas con estas personas, videollamadas, por supuesto, Claro. hablando, cambiando, hablando, describiendo nuestra cultura polaca, hablando con las personas de México, Venezuela, Colombia, sí, era también una oportunidad para practicar español durante la pandemia. Habla un poco más de esto, porque mucha gente a veces tiene Ujú, problemas para encontrar, pues, personas con quienes practicar en sus ciudades o países. ujú. Y Tandem, como otras aplicaciones, son una buena opción para encontrar esa gente. Así que, Sí. mm, ¿cómo la usabas? ¿Qué tanto la usabas? ¿Cómo era no sé si tenías una rutina o algo, pero cómo la usabas? Yo en cierto momento la usaba muchísimo, ¿sí? Porque, no lo sé, encontré
una persona de México que me encantaba hablar con esta persona y usaba mucho. Sí, entonces no sé cómo ahora funciona esta aplicación porque muchas personas la consideran como Tinder. Sí, Ah, claro. Ah, okey, okey. Sí, 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 sí. porque en la mayoría de los casos las chicas hablan con los chicos con las chicas, sí. Mm, Entonces es este tipo de intercambio. Entonces muchas personas serían que es como Tinder, pero... pero yo no considero esta aplicación como Tinder, porque de verdad puedes conocer muchas personas interesantes. Yo una vez hablé con un chico de República Dominicana, ujú. donde en Polonia, quizás en Varsovia, pero donde en Polonia puedo encontrar un dominicano para conocer más cultura. También recuerdo que una de mis amigas hablaba con un chico de Cuba, que aquí no se habla mucho de la situación de los países latinoamericanos, como quizás ahora, después de Super Bowl, Bad Bunny y todo esto, se habla mucho de lo que pasó también en Venezuela, se habla mucho más, pero en aquel momento no se hablaba mucho de la situación en los países latinoamericanos. Ujú. Entonces, para nosotras, esto fue una oportunidad para conocer más la cultura y conocer más qué está sucediendo ahí dentro del país, Mm, eh, como de verdad, ¿no? Como se describen las redes sociales, los periódicos y tal. Entonces, esto ha sido una oportunidad maravillosa para conocer tanto la cultura como practicar español, ¿sí? Con los nativos. claro, sí, sí, sí. Y, ¿por cuánto tiempo hiciste esto? ¿Por unos años o algo así? Un par de Ah, meses, porque sí, yo creo que descargué esta aplicación en octubre, octubre 2019 o enero 2020. Ha sido un periodo como antes de empezar pandemia, pero no la usaba mucho, la usaba pocas veces. Luego pasó pandemia, nos cerraron en casa, entonces primeros meses de coronavirus, de la pandemia, la usaba muchísimo, luego para verano dejé y a veces volvía, ¿sí? Cuando me estaba aburriendo, decía que, vale, pues quizás voy a charlar un poco con alguien en español para practicar, sí. Y no la trataba como rutina, ¿sí? Más como la oportunidad para practicar español y hablar más y más. de acuerdo. Y luego, tú como, pues, con la experiencia que has tenido aprendiendo español y otros idiomas, ¿cuál dirías que o cuáles dirías que son las 3 claves para lograr hablar un idioma fluidamente? Ujú. Primero, hablar. Segundo, regularidad. Tres, la motivación. Creo que son cosas muy esenciales porque si te haces una rutina, por ejemplo, que cada día estudio al menos media hora español, inglés, italiano, francés, lo que sea, mm, ya tienes esta rutina que cada día haces algo con este idioma. Mm, Porque también a mis estudiantes siempre les digo que una clase, una hora por la semana con profe está bien, pero si vosotros no volvéis al tema durante la semana, pues será muy poco, ¿sí? Que hay que ser ujú, regular en el aprendizaje. Y también tener una motivación, creo que es muy importante, que claro. tenemos que tener ¿cómo decir? Tener un motivo como, no lo sé, quiero viajar a España, quiero mudarme a Mm, España, quiero viajar a los países latinoamericanos, ¿sí? Que tenemos que tener una cosa que nos motiva para aprender, sí. ¿Y cuál ha sido tu motivación? ¿Ha cambiado en los años? Creo que cada vez encuentro nueva motivación. Cuando estuve en la universidad, mi motivación era que yo quiero hablar como los españoles. Me encantaba el acento de España y yo me decía, yo quiero hablar como ellos. Y escuchaba mucho la música, veía muchas series españolas
Y yo estuve como, escuchaba, repetía. Y esto me ayudaba también para mejorar mi acento en español. Luego, creo que en el segundo grado, yo quería trabajar con español. Entonces yo también hice un examen de español de negocios. Tengo un certificado. Y esto me ha motivado que, ok, tengo un certificado, entonces ahora yo pero quiero trabajar con español. Luego tuve otra motivación que no quiero perder español, ¿sí? Porque quizás trabajaba en español, pero lo usaba solo en los correos, ¿sí? Que Mm, no, no tuve muchas llamadas, no tuve muchas conversaciones en español, entonces yo hacía todo para no perder mi nivel. mm, Y ahora yo quiero aprender más y más porque, según mi opinión, nunca dejas de aprender un idioma, que no es como las matemáticas, que puedes aprender todo y en cierto punto no aparece nada nuevo, quizás, sí, mm. para ti. Pero el idioma evalúa cada día se forman otras palabras, otras expresiones. Y cada día puedes aprender algo en el idioma que estudias. Entonces, ahora yo quiero aprender más y más español para pasar esto a mis estudiantes, ¿sí? Para que Claro. ellos también, porque yo quiero compartir con ellos todo lo que yo sé en español. Ujú. Entonces, esto me motiva muchísimo ahora. Oye, y tú, bueno, fuera de la llamada me decías que tú tratas de impulsar una forma de aprenderlo a través del hablar, de tal, ¿no? Ahora, mucha gente escucha esto, o sea, que hay que hablar un idioma para poder hablarlo fluidamente. Ujú. Pero, ¿cómo se habla un idioma que no conoces? O sea, ¿cómo empiezas? ¿Qué necesitas aprender antes? ¿O cómo lo aprendes para poder tener tu primera conversación? Sí, quizás yo te doy ejemplo mío, pero no en español como yo estudiaba italiano, porque yo cuando empecé a estudiar italiano, empecé a estudiar italiano por mi novio, por supuesto que en caso de italiano esto fue mi motivación. Mm, Y yo no hablaba nada italiano, pero ya hablaba un poco, no un poco, ya hablaba bien español. Entonces, yo usando español me forzaba para hablar italiano. Entonces, si ya sabemos algo en el idioma que estudiamos, que la verdad ya en las primeras clases de la idioma que estudias puedes decir algo porque te dicen las expresiones como me llamo Natalia, tengo 27 años, vivo en Varsovia, ¿sí? Y ya en la primera clase puedes hacer pequeña conversación, ujú. pero ¿cómo luego usarlo con los nativos? Pues usar todo lo que sabemos, ¿sí? Que nos falta una palabra. Vale, no pasa nada, no, no se cae el mundo si no usamos concretamente esta palabra, pero Claro. usar todo lo que sabemos para Ujú. hablar. Y yo estoy segura, si cada persona aplica esta regla, va a hablar con más facilidad cada vez más, porque si usamos las herramientas que ya tenemos, pues sí, podemos hablar. Entonces, no, porque yo también cuando estudiaba inglés, mi profe siempre me decía, si te falta una palabra, no puede distraerte esto, que te falta solo una palabra, ¿sí? Así que no es una razón para dejar de hablar, cerrarte y no puedo decir nada más. Entonces, usar todo lo que ya sabemos y esto ayuda muchísimo, sí. Oye, tú, bueno, enseñas específicamente a los polacos, Ujú. y me gustaría preguntarte, porque esto es una cosa que, yo no tengo tan clara, ¿qué es lo que más se les complica a los polacos de entender del idioma español? Esa es muy buena pregunta. Y no sé, yo creo que español no es muy difícil para los polacos. Mm, Porque
Muchas palabras, el significado de muchas palabras puedes adivinar solo verlos, ¿sí? Yo siempre digo a mis estudiantes cómo decir, por ejemplo, inteligente, ¿sí? En español, que en polaco es inteligentne, que son casi las mismas palabras, ¿sí? Ujú, Tenemos muchísimas palabras muy parecidas a las palabras españolas y también la pronunciación no es muy complicada de ujú. español. Sí que polaco tiene la pronunciación mucho más complicada que, que español, entonces esto no creo que sea un problema, la pronunciación. Veo, basado en mi experiencia, veo que a veces hay problemas con las palabras muy largas que son en español. Sí, Ujú. que quizás comparando al polaco es nada, pero también en español pasan palabras largas, un poco complicadas en pronunciar, así que quizás esto, pero no creo que los polacos tengan un gran problema en aprender. Creo que aquí lo que puede causar algún tipo de dificultad, quizás son esto que algunas palabras son completamente distintas de las palabras polacas. Pero en general, en mi opinión, los polacos no tienen mucha dificultad en aprender idiomas. Sí, que también yo estudiaba francés. Y la pronunciación francesa es muy parecida a la polaca. Ujú. Entonces, sí, eso no será muy humilde, pero no creo que los polacos tengan mucha dificultad, sí, en aprender idiomas. Sí, sí es verdad que los polacos en general rápidamente van agarrando el español, o sea, yo lo he visto que, pues, personas que, no sé, han aprendido un par de meses ya pueden Sí, hablar y sí, aprenden muy rápido, el idioma. Creo que una cosa que les cuesta trabajo son los artículos. sí, 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 los artículos, objetos directos e indirectos, Ujú, que los artículos no tenemos en polaco, entonces esto sí puede causar algún tipo de dificultad. Quizás también aprender la conjugación, porque estamos acostumbrados que en inglés no estudiamos mucho la conjugación, sí, que tenemos una más dos conjugaciones. En español ya para cada persona tienes que aprender la conjugación. Así que quizás esto, pero aquí no creo que tanto la conjugación es problema como motivarse para ponerse a estudiar, ¿sí? ujú, Pero la conjugación en español es muy fácil también. Así que quizás esto puede demotivar, digamos así, pero ujú. causar problemas, no creo. Sí, además, bueno, en polaco también tienen conjugaciones por cada persona y, de hecho, a mí, como, o sea, aprendiendo polaco, creo que es lo que más fácil se me hace, las conjugaciones en polaco, porque en español no son iguales, pero tienen ciertas similitudes en la cuestión de la lógica, cómo lo usas en la lógica, ¿no? Pero claro, el polaco es un idioma mucho más complicado que cualquier idioma romance. Sí, Y quizás yo algo que he visto en los polacos aprendiendo idiomas es que intentan hacerlo todo perfecto. Creo que y no sé de dónde vendrá, o sea, porque, bueno, en general creo que cuando aprendemos idiomas nadie quiere parecer tonto, nadie quiere equivocarse, sí. etcétera, pero he visto que los polacos como que, quieren hacerlo todo, como súper perfecto y a veces creo que eso, los aleja de su objetivo, porque como tú dijiste, ustedes tienen un montón de ventajas. La pronunciación del polaco hace que cualquier pronunciación de otros idiomas sea fácil para ustedes. Sí, ustedes tienen muchas ventajas para aprender idiomas, muchísimas. Sí, sí, tienes razón. Y yo creo que nosotros somos un poco perfeccionistas, que, Ujú, pero también fijándose en los acentos, que si la persona polaca ya aprende bien algún tipo de idioma, aprende también el acento, que a veces puedes hasta pensar que quizás esta persona lleva
10 años en el país, en este país viviendo, sí, que yo también me he fijado que muchas personas quieren aprender a lo máximo y lo más perfecto español, pero también basando en mi observación con mis estudiantes, yo veo que también en poco tiempo, si tienes, como he dicho antes, si eres regular en aprendizaje y practicas cada día algo, yo veo que en medio año ya puedes hablar español para comunicarte y puedes ir a España, hablar y comunicarte, pedir en español y no tienes que oír en inglés, ¿sí? Porque no Exacto. entiendes algo. Entonces, sí, creo que sí, tienes completamente razón. Sí, es verdad. Sí, a mí me impresiona mucho la facilidad que tienen ustedes para aprender idiomas. Es Sí, una locura. Sí, sí, sí. y también español ahora en Polonia creo que es el idioma que cada dos personas quieren estudiar, que yo veo que cada mes aumenta. También hoy por la mañana, ¿sabes? He visto que después de Super Bowl, después del espectáculo de Bad Bunny, eh, se aumentó en Duolingo el porcentaje de 35% por ciento más personas descargaron la aplicación y quieren estudiar español. ¿Sí? Ah, ¿sí? Sí, he visto esta Wow, mañana, eso no sí. no lo había visto. Ah, interesante. Mira. Sí. Y para mí es también, he hablado con una de mis amigas ayer y me dijo que en la escuela donde ella estudiaba como niña, eran dos maestras de alemán y una de español con pocas horas, ¿sí? 2, 3 horas de clases de español. Ahora es al revés. Hay tres profes de español y una de alemán, ¿sí? Entonces, mm, es de Wow. verdad, muchísimas personas quieren aprender español. Sí, sí, sí. Aparte, en Polonia cada vez es más popular el español. Incluso, poco a poco va llegando al nivel del inglés, porque yo, de verdad, he tenido situaciones aquí en Polonia en donde me Mm. encuentro que si la gente me escucha hablando español, algunos me responden en español, ¿no? Y son polacos, y también en los cafés, o sea, de repente me ha pasado que voy a pedir mi café y por cómo me veo, me dicen, ¿qué café quieres? Y es como, ¿qué? ¿Verdad? ¿Cómo hablas español? Sí, muchísimas personas que en Varsovia creo que ni siquiera sabes cuándo van a empezar a hablarte español, ¿sí? Sí. Em, yo muchísimas veces, porque yo cuando estudiaba segundo grado vivía en Varsovia, y yo muchísimas veces escuchaba en el tram, en metro, en la calle español, sí. También creo que en Varsovia hay muchas personas de México, Colombia, Venezuela. Yo trabajé con un chico de Cuba también en mi proyecto, entonces hay muchísimas personas, muchísimos nativos en Varsovia sobre todo, creo. Y no sabes ni hora cuando los polacos empiezan a hablar español. Y como dices, quién sabe, quizás un día español va a ser más importante que inglés. Sí, yo, Mm. yo de verdad creo en esto, que un día español será más importante que inglés. Sí, sí, lo creo también. En unos años yo creo que puede llegar a ese nivel. Y bueno, vamos, para cerrar el podcast, quiero hacerte unas preguntas random. Así que Ujú. eh, Adelante. la primera pregunta, ¿qué fue lo que más te choqueó cuando llegaste a España? Quizás esto, que nosotros polacos somos más fríos, que tomamos mucha distancia, que seguramente tú también, ya que vives en Polonia, ya has observado que tomamos mucha distancia, decimos hola, ¿qué tal? Pero no nos ponemos mucho en la conversación, no nos abrazamos ni nada. Y Ujú. en España para mí el primer mes ha sido súper incómodo, que los españoles siempre
siempre se saludan con dos besitos, que aquí te abrazan, te tocan el brazo, te tocan la mano, que hay mucho este contacto físico, ¿sí? Que Mm. para mí yo estuve muy incómoda, entonces esto para mí como la polaca, paso a paso se cambiaba, ¿sí? Pero al principio era muy incómodo. De acuerdo. Aunque ahora que dices, a mí me sorprendió que aquí a la familia o a las personas mayores, no sé, a tus abuelos, saludas con 3 besos. A mí Sí, 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 3 besos, sí, 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 sí. También esto es súper incómodo, ¿sí? Como te saludas con un español y tú, vale, si con amigos nos saludamos con un abrazo o solo con un beso quizás, ¿sí? Claro. Pero aquí español te da, española te da 2 besitos y tú no sabes si responder con 2 o dar 3, ¿sí? Entonces muchísimas veces hay situaciones súper incómodas, súper cringe que quedamos muy mal. ¿Y qué es lo que más extrañabas de Polonia cuando te fuiste a España? Mi familia, creo, porque yo estoy muy cerca con mi familia, con mis padres, entonces familia, sobre todo mis amigas, quizás un poco comida polaca, sí, porque también creo que tenemos comida, que la comida polaca es súper buena, entonces quizás un poco comida, pero sobre todo mi familia, sí. Claro, claro. ¿Y qué crees que los polacos pueden aprender de los españoles? ¿Y qué crees que los españoles pueden aprender de los polacos? Ujú. Creo que los polacos pueden aprender de ser más relajados, tomar cosas con que porque nosotros tomamos todo en serio, ¿sí? Es Mm, difícil un poco bromear con nosotros, ¿sí? Vale, al principio, porque si ya nos conoces bien, si ya nos sí. conoces bien, bromeamos, somos amigos, pero al principio hay este tipo de distancia, como he dicho antes. Pero tomar todo con más, ser más relajados, no tomar todo así en serio, aprender que no vivimos solo con un trabajo, que hay vida, sí, después del trabajo, porque creo que en Polonia Ujú. tenemos esta opinión que empezamos trabajo a las 8 9, acabamos a las 4 o 5 de la tarde y luego descansamos para prepararnos para el próximo día del trabajo. Entonces, esto. Y quizás los españoles de los polacos podrían aprender de hacer cosas al tiempo, porque yo, como te he dicho antes del podcast, yo trabajaba como gestora de los cobros y yo Ah, trabajaba en el mercado, en el mercado español. Y esto siempre me hacía reír que el trabajo con los españoles es así, que te dicen cada vez, mañana, te lo mando mañana, tranquila, más tarde, pero si ellos necesitan algo de ti, lo quieren tener ya. Sí, en este mm. momento. Entonces, esto que hacer cosas al tiempo, ¿sí? Son estas dos cosas. De acuerdo, muy bien, muy bien. ¿Sabes? A mí una cosa que me parece que, que los polacos a veces, yo digo, está bien, pero como que pasan un poco la línea, es, se quejan demasiado y creo que no tienen tantas razones para quejarse porque tienen un país hermoso, tienen, o sea, ustedes tienen un Ujú. montón de cosas increíbles, no les hace falta nada. Y sí, a veces como me ha pasado que, por ejemplo, estoy en la estación del autobús y una viejita se queja de que el autobús se retrasó 2 minutos, ¿no? Y yo pienso como, en México no sabe si va a llegar el autobús. Sí, sí, creo que nosotros somos muy negativos, eso es verdad, somos Mm, muy negativos, vemos todo en negro, pero como has dicho, que nosotros no apreciamos cosas simples, ¿sí? Que tú en mm, México ni siquiera sabes si llega el autobús y nosotros aquí si te llega el tren con retraso de 15 minutos, ya estás cabreado, dices que madre mía, de nuevo en retraso, sí. Pero sí, eso sí, eso es nuestra desventaja, desgraciadamente, que somos muy negativos y como has dicho, que en Polonia no se vive mal.
se vive bien Ujú. y es un país muy seguro y también quizás nos podemos quejar para el tiempo, ¿sí? Que ahora con este frío, el Claro. invierno es una pesadilla, pero en general en Polonia no se vive mal y es un país seguro, como he dicho, y tenemos que apreciar más cosas pequeñas, ¿sí? Encontrar más felicidad en la vida, apreciar que no cabrearse por cosas que no tienen ningún significado, la verdad, ¿sí? Sí, porque yo pienso, o sea, Polonia es uno de los mejores países para vivir en el mundo. Si el clima fuera como el de México, Sí, sería el país es- perfecto. De verdad te lo sí, digo. O sea, sí, 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 sí. ¿Y tú cuánto tiempo llevas en Polonia? ya sin más de 5 años. Qué guay, qué Sí, guay. sí, sí. Así que sí, pero mi dolor de cabeza siempre ha sido el polaco. Ya, bueno, ya lo hablo y me puedo comunicar bien y todo, pero al principio una cosa muy dura el idioma. Sí, sí, es difícil polaco y yo siempre admiro todos los extranjeros que hablan polaco porque para aprender polaco de verdad hay que de verdad estudiar muchísimo, ¿sí? Porque como hemos Ujú. dicho antes, que en polaco tanto conjugamos verbos como los nombres, adjetivos, conjugamos todo en polaco, Todo. ¿sí? Sí, 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 sí. Imagino que para la persona que empieza a estudiar, eso podría ser un pesadilla, ¿sí? Claro, sí. Oye, y la última para terminar. Ujú. Las personas que nos escuchan, cada uno está en diferentes procesos de su aprendizaje y cada uno está en diferentes niveles. ¿Qué mensaje o consejo les darías? No dejar de estudiar. Que si tienes el amor por el idioma que estás estudiando, en este caso por español, porque yo entiendo del punto de vista del estudiante que en algún momento te puedes demotivar, dices, vale, esto es, yo pienso que en español este momento llega cuando tienes que aprender pretérito indefinido o luego subjuntivo, que yo he observado que son dos tiempos bastante complicados, no bastante complicados, pero cuestan mucho más para aprender y pasar este momento, aprender y estoy segura que luego hablando, practicando hablando, lo entenderás, ¿sí? Entonces, nunca dejar de estudiar, aunque hay obstáculos. Totalmente. Natalia, te quiero agradecer muchísimo por haber estado aquí conmigo, por compartir tu historia y tu experiencia en el aprendizaje del idioma. Y sí, y nada, desearte lo mejor para los siguientes meses. Muchísimas gracias por la invitación. Amigos, si les gustó este episodio con Natalia, no solo olviden de darle like aquí abajo, de suscribirse al podcast y en la descripción de este video van a tener los links para que puedan seguir el trabajo de Natalia en redes sociales y vayan a conocerla un poco más. Nosotros nos vemos en un siguiente episodio.